¡Ey! Dale, tráeme la sombrilla. Mirá lo que es este lugar. ¿Trajeron mate? Obvio, traje mate y también Fernet. Vamos. Fernet. Un grupo de chicos y un descubrimiento que cambiará la historia de los medios de comunicación. Capitán, debemos hacer desaparecer este libro urgentemente. Podría traernos serios problemas. ¿Qué es eso? El libro de los MMC, mi capitán. ¿El libro de los medios masivos de comunicación? ¡Oh, no! Ese libro contiene preguntas claves que podrían desestabilizar a todo el poder. Que desaparezca ya mismo. Frank, a la cuenta de 3, 2, 1. Dame la sombrilla, a ver. Ay, qué porquería, che. No entra esto, se traba, viejo. ¡Pará, chabón! ¡Hay algo acá! Es el libro de los medios masivos de comunicación. ¡Wow! Ustedes, manga de vagos, dejen ese libro. Che, dijeron vagos. Me parece que es para nosotros. Yo no soy ningún vago. Igual me parece que no es un dato menor que nos estén siguiendo. Bueno, dale, vamos para Radio Sur. Vamos para Radio Sur. Hey chicos, acá, venga. Tú andate a mi barco. Yo con esa tonada me subo. Son las 22 y como cada miércoles por tercer año consecutivo, Voz y Radio Sur esperan el momento en que desenchufamos. Así que sin más preámbulos, nos declaramos todos juntos fuera de servicio. Muy buenas noches, gente loca. Ahí Gente del otro loca. lado. Aquí estamos nosotros, fuera Sí. de servicio, como hoy sí puedo decir como cada miércoles, Sí. excepto el miércoles pasado, Sí, es que verdad. éramos una banda anónima, casi. Hoy volvemos, aunque con la congestión nasal. Sí, estamos congestionados. Sí, estamos congestionados, pero la que habla al micrófono no es otra que Melina Castillo. Sí, volví. No soy millones, claramente, No. soy mucho menos que una hoy. Pero sí, los extrañé, los escuché, me gustó el programa. Yo, ustedes saben que a mí me gusta mucho escuchar el programa. No falto a propósito. Pero bueno, hoy me van a tener así, hablando desde la nariz. Casi que le hablo con las fosas nasales. Está muy bien. Está muy ¿Cómo fue la semana suya? La semana casi compuesta por un fin de semana. Tuvimos más días de fin de Sí. semana, más que ayer. Sigo siendo un desempleado, así que siempre convocamos a la Como búsqueda que laboral del oyente que necesita Sí. un empleado y que le quiere pagar La vida 10 estaría dólares. siendo un fin de semana y Sí. nos estamos aburriendo un poco ya. Sí, hoy descubrí un juego nuevo de Play 3 que está buenísimo. Ay, no va a pero conseguir bueno. más laburo. O sea, cuando consiga decir... No lo jugué mucho. Nada, así que disfrutando el Día del Niño, sobrino. ¿Le regalaron algo para el Día del Niño? No, he regalado. Tuve un episodio, ya que estamos en la apertura, lo puedo contar. Llevé a mi sobrina a que eligiera su regalo. Mi sobrina tiene Grave error. un año y medio tiene. No, grave error. Se sacó la quise poner. ¿Vio esos carritos que el nene va caminando y uno si no lo va llevando? Ujú. Bueno, medio raro, como un autito sin pedales, sí. una cosa medio extraña. La senté, empezó a los gritos. Bueno, la saqué. Ahí entró a correr, se saca las botitas, las apoya en un estante, yo corriendo por todos lados. La gente que pensaba que era mi hija dijo, esta piba tiene una chica de 2 años y no la sabe manejar. Y yo gritando, es mi sobrina, es mi sobrina. Obviamente eligió juguetes que No tenían que ver con su edad. no tenía que ver con su edad. Le cantó el juguete para su primito de 6 años. Pero bueno, elegí uno yo y eligió uno ella. Obviamente nos tuvimos que ir porque lloraba. Pero bueno, muy lindo igual. Un caos. Pero estaba toda la gente así un poco. Un caos. Perseguía a ella una nenita que tenía un juguete y la nenita decía, mamá, la nena es muy linda pero me está queriendo sacar el juguete. Yo recibí un regalo para el Día del Bueno, Niño, sí. desubicado. Sí, como la última vez, o sea, hace tiempo fui a jugar al fútbol por última vez y me lastimé la mano. Ajá. Y me regalaron un par de botines para el Día del Niño para que... Yo pensé que iba a decir un par de guantes. No, me Que te regalaron un par de lastimó la botines. mano. Estoy muy contento porque me regalé... Y la me verdad que regalaron algo a para su el- edad recibir un regalo del Día del Niño, lo mínimo es estar Sí, contento. sí, estoy contento. Bien. Es lindo festejar el Día del Niño, no sé por qué, pero viste que es lindo. Yo estoy Es lindo. muy
soy como un gran militante de la niñez, si así se lo... Está perfecto, sí. Está perfecto, es uno de los mejores momentos de la vida. Los que dicen que es el secundario, mentira. No, es mentira. Mentira, cuando sos niño. Y cuando sos viejo, si estás bien. Es mentira, claro. Cuando sos viejo te puedes quejar de todo con la impunidad de la vejez. Sí. Y los niños maravillosos. Incluso yo que soy docente, y con esta voz te doy clase, Sí, nene. los mocos. Imagínate explicar la pronunciation en inglés con la voz así. No, claro. Decían, pero ¿cómo se dice? Mira, ¿me escuchás porque me saco un moco como el Papa en cualquier momento? Sí, estuvo girando el video del Papa que Sí, se comió los mocos. comiéndose los mocos. Qué feo. Qué Pero feo. bueno. Igual es algo normal, o sea, no nos hagamos. Él iba en el papamóvil. No es algo normal comer. comerse los mocos. Sacárselo puede ser, comérselo no. No llamemos normal. Todos nos sacamos los mocos de Está alguna bien. forma. O nos sonamos la nariz Claro. o compramos. De alguna forma tenemos que sacarlo. No, yo decía sacarse los mocos, porque mucha persona en la esquina en el semáforo está Y son el que no momentos- revisa Twitter, porque está mucho ahora que no recomendamos eso porque Hace mal. sí hace mal y además genera accidentes. El que no está chequeando Twitter se está sacando un moco. Entonces tampoco es porque hay el Papa que, bueno, también tiene mocos. Sacarse un moco es una actitud. Es más, lo humana. santifica. Como tantas otras que son escatológicas, que son feas. Sí, pero que no. Pero que son humanas. Hacen a la Sí, que condición porque no humana. es que el Papa, claro. Si lo vemos en Maya, ponerle sería también un acontecimiento. Esas cosas que descolocan son las que son Sí. noticia. Sí, hay gente que no puede hacer las cosas que hago yo. Porque yo soy, viste, yo me puedo sacar un moco ahora que el Papa se lo saque. es Claro, horrible. vos podés sacar tu moco, comértelo, Todo. pero nadie te va a estar filmando. Nadie me va a estar filmando. No sé, creo que no vamos a estar hablando de los mocos No, del no, Papa. no. Tampoco ni de vamos a estar las hablando niñeces. de que no estamos más escuchando spots de campaña, Sí, es genial eso. que me parece bien en un punto, porque ya estaba un poco cansada. Hartos. Pero un poquito los extraño. Porque había algunos que eran divertidos, Sí, algunos que viste eran que- pegadizos. Ahora es como que es increíble porque parece que no hay nada más que discutir de acá hasta octubre, cuando es al contrario, hay un montón. Y bueno, ahora ganó el lugar la Nata, el gobierno contestándole a la Nata, que creo que le hace muy bien al gobierno, digamos, estar contestándole a la Nata y no... Sí, lo que pasa es que ocupándose también de que le va a otras cosas. contestar a tipos como Massa o como de Narváez que no tienen una sola idea, pero digamos que... De Narváez no sería nuestro amigo. No sería amigo del programa. No, no, Siempre no, en tenemos absoluto. un palito para él. En absoluto. en absoluto. Sí, es cierto. Estuvimos con el tema de la nata, de que la escala 13 horas, la escala 5 de... Sí. todas Es esas increíble. Yo creo que es increíble. Sí, a mí me parece que ya está, que no le demos más vuelta al tema. Pero a mí me llamó, voy a decir solo esto, porque Porque nos pero comentó. él presentó su informe donde dijo habría llevado dinero y en el noticiero, en el Telenoche, Sí. al otro día dijo, él mismo lo dijo, es algo que si alguien estudia periodismo, o sea, si la Nata estuviese estudiando periodismo, si en este momento estaría en la facultad de periodismo, le tendría un 2. Ah, vos decís que lo desaprueban. Pero terriblemente, o sea, porque no lo puede cometer tal error y al otro día en el noticiero dice, yo nunca dije que llevaba dinero. Yo eso no lo sé, yo dije, habría llevado dinero. Ay, por Es una favor. cuestión increíble. ¿Ves? Es que Es no increíble. quiero decir las cosas que me cruzan por la cabeza, pues me van a ver, pero gordo, basta. Basta, loco. Yo llevo a Campolongo, que ¿a cuántos bochó Campolongo, viste? ¿Por qué no Muchos. lo bochó a la Nata cuando lo tendría que haber bochado? ¿No? Que seguramente ni estudió con Campolongo, claramente, pero... Ay, estaría re bueno que los grandes periodistas o los periodistas famosos vayan y se den un finalcito de vez en Claro, cuando. viste, no, tenés dos. ¿Cómo vas a poner habría llevado dinero si no sabés, no tenés Claro. ni idea? Si yo, Qué una loco. terrible. Pero bueno, no vamos a estar hablando de esto. No sé de qué vamos a estar hablando. Lo cierto es que, así como los políticos se olvidan de acá hasta octubre, lo que hacen, de qué pasa en el medio, ya hablan de cualquier cosa. Sí. Nosotros desde aquel 7D que nos prometían la democratización de los medios comunitarios, decimos que nosotros trabajamos los 365 días del año por una comunicación alternativa, comunitaria y popular. Desde la FM 88.3 Reclamamos que se hagan públicos los planes de desinversión de todos los grupos multimediáticos que no cumplen con lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Sin lugar en el que noticiario. se lleve adelante el plan técnico que garantice la reserva del 33%. el 33% del espectro radioeléctrico Para los medios sin fines de lucro. Que en ese 33%, que en ese 33%, Que en ese 33% de los medios sin fines de lucro se explicite la distinción de los medios comunitarios alternativos y populares. Imponiendo la guerra.
Que se reconozca la práctica social y solidaria de los medios comunitarios alternativos y populares, adaptando los derechos y las obligaciones a la realidad de cada medio. Queremos ver y escuchar medios comunitarios alternativos y populares. Ahí pasaba nuestro hermoso spot Sí. respecto de que, como decimos siempre, trabajamos los 365 días del año por una comunicación alternativa, popular y comunitaria. Sí, y el año, esos años que tienen un día más, También. elaboramos uno más también. Sí, que También. son los años que yo cumplo años, así que Ay, en serio, claro. puedo ser testigo y decir... O sea que todos tenés re pocos. Como Yo los tengo perros. pocos años, Como claro. los perros, ¿no? Que cumplen Claro. uno. Bueno, no sé bien. No vamos a hablar de mi cumpleaños, pero bueno, No, tengo tampoco. 7 años y ya terminé una carrera en la UBA, podemos Bien, decirlo. bien. Claro. No vamos a estar hablando de eso, no vamos a estar hablando de los mocos del Papa. Estaría bueno hablar de la niña, ya lo hicimos en algún momento. Sí. Para saber de qué vamos a estar hablando, lo que tenemos que hacer es preguntarle a nuestro libro mágico de los medios de comunicación. Es el libro de los medios masivos de comunicación. ¡Wow! ¿Quién fue San Martín? San Martín no nació en la Argentina. Nació en esta tierra, sí, pero que se llamaba Virreinato del Río de la Plata. Tampoco creció ni fue joven en la Argentina. Desde los 5 años estuvo lejos y se hizo hombre y soldado en los campos de batalla europeos, defendiendo España, que era un reino. ¿Y cómo hizo un hombre que vivió tan poco tiempo en esta tierra para ser considerado más tarde el padre de la patria? Cuando José tiene 5 años, su familia se marcha a España. A los 11, entra en la carrera militar y en la década de 1790 participa en distintas acciones bélicas. En 1808, el emperador francés Napoleón Bonaparte obliga al rey español Fernando VII a cederle el trono y se lo otorga a su hermano José Bonaparte. Los españoles resisten esa medida y combaten contra la invasión francesa. San Martín, para entonces capitán de caballería, tiene un papel destacado en la batalla de Bailén, la primera victoria importante de la resistencia española. Pero en 1811 decide abandonar esa guerra y trasladarse a América. Y entre cielos y nieves eternas se alza el trono del libertador. Suenen claras. ¡Soldados! Todos y cada uno de ustedes conocen el esfuerzo y las dificultades por las que hemos pasado. Llegar hasta aquí es bastante, pero nunca suficiente. El enemigo espera. Y espera bien armado, señores. Son la esperanza de la América. Todos y cada uno de ustedes lleva consigo lo más importante: la libertad. 300 años de masacre y de barbarie tiñen nuestra tierra de sangre. Pero hemos venido a decir basta. ¡Se acabó! Soldados, se me llena el corazón al ver tantos guerreros dispuestos. Nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos recordarán este momento con orgullo, porque les dejaremos una tierra digna de ser vivida, donde puedan sembrar, crecer y prosperar, libres de toda cadena, donde cada hombre pueda decidir su destino sin importar su color, su linaje, su procedencia y qué carajo. Porque todos somos iguales ante el Supremo, así como somos iguales ante la muerte. Porque cualquier hijo de mujer merece ser libre de una vez y para siempre. ¡Seamos libres! ¡Que lo demás no importa nada! ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Viva la patria! ¡Arriba! ¡Todo el mundo arriba! San Martín, San Martín, que tu nombre honra y pres de los pueblos del sur asegure por siempre los rumbos de la patria que al
ahí pasaba el audio. Me gustó mucho la versión de la canción, me gustó. Está muy bien. Era como re tranquilita. ¿Quién es San Martín? ¿Qué onda con San Martín? ¿Qué onda San Martín? ¿No? ¿Viste? Todos lo conocemos. Todos fuimos al colegio, en el primario, por ejemplo, en el primario donde yo trabajo está empapeladísimo de San Martín por todos lados, lleno de dibujos, de biografías, mini biografías que hacen los niños. Sí. Y eso también es interesante, ver cómo nos lo cuentan, que eso lo hablamos siempre nosotros acá, de la importancia de quienes nos cuentan la historia y cómo. Y creo que usted va a poder hacer algún comentario de cómo se le explica a los niños, sobre todo. Increíble. Sí, es terrible. Que eso, bueno, nada. Sí, no, porque se les cuenta, porque está bueno hablar de cómo se le cuenta a los niños y después cómo eso se va reproduciendo interminablemente, porque después uno no lo vuelve a cuestionar, quizá porque la niñez sea en la parte donde más se arraigan ciertos conocimientos, ¿no? Entonces, San Martín es un héroe que cruzó los Andes, como dijo el Diego alguna vez, medio enfermo, en burro, sin aditivo. Sí. Aparte, creo que incluso si preguntamos a mayores de edad, diría yo, a muchos le decís, ¿pero por qué el cruce de los Andes fue la liberación, no sé qué? Bueno, porque era re difícil cruzar los Andes, más de uno va a decir eso. Aparte, vamos por ahí a darle la vuelta hoy, a lo largo del programa, pero me parece que se lo entiende como el libertador, pero con un título, ¿no? Desde la primaria, desde esos lugares. Y no se entiende a los procesos de ¿cómo se llama? De liberación, digamos, que encabezaba San Martín y otros tantos próceres, pero San Martín es uno de los más importantes del continente. No se lo entiende porque uno dice cruzó los Andes, pero pocas veces se va entendiendo por qué y en relación a qué contexto y a qué proceso representaba eso. Hacia dónde iba y con quiénes estaba también, ¿no? Quiénes eran sus amigos, quiénes no. En el audio se lo escucha con la tonada española, que buscando para hacer el audio encontré un montón de representaciones de San Martín, incluso muchas serias, por decirle de alguna forma, en las que San Martín hablaba así como nosotros. Cuando él, escuchamos y sabemos que se crió afuera, ¿no? En Argentina. Entonces sería raro que el tipo, con todo respeto, cayera hablando porteño, ¿no? Sí, o virreinato. De hecho, está la teoría de que su madre era de los pueblos originarios, era originaria, digamos. Exacto. Ahí hay toda una cuestión. Hay varias cuestiones que son un poco increíbles. O sea, la de la madre originaria no. Es una teoría bastante fuerte. Sí, ahora vamos a estar hablando de eso. Pero después hay varias teorías que son increíbles sobre San Martín. Por ejemplo, la otra vez escuchaba a alguien que profesor de historia. O sea, yo no realmente... Claro, confío, pero viste cuando decís, me parece fuerte decir eso. Decir que San Martín es una corriente dentro de algunos profesores de historia, de historiadores, que San Martín era como una especie de soldado espía, por decirlo de alguna forma, de los ingleses y de las colonias, digamos, ¿no? A mí me parece realmente terrible. Ahora, por ahí me lo fundamentan de una forma tan grande que, bueno, yo no me animaría a decirlo. Para mí es un héroe. Yo me quedo con la teoría de lo heroico. Relaciono esto dos cosas. Primero, cuando es gente tan importante, mucha gente va a decir muchas cosas. Sobre todo en internet salta mucho el tema de los chismes, ¿viste? Sí. Como que él se casó a los 34, es una edad bastante elevada, digamos, para la época. Entonces como que había un par de páginas que decían que tenía el gen de Picaflor, porque había tardado mucho en casarse. Y encima después se casa con Remedios, que es muchísimo más joven. También cuentan que era artista y que decía que si le hubiera ido mal como guerrero, luchador, iba a ser artista, iba a ser pintor, que tocaba muy bien la guitarra y pintaba muy bien. Son chusmeríos, ¿viste? Porque en ese momento también existían. Son cosas como el conductor de tele que dice, y si no me rompía la rodilla, yo era el 2 de la selección seguro, ¿viste? ¿Qué sabés? Y es que puede como que no. O aquel que dice que, por ejemplo, en lo contrapuesto es, Hitler, que no pudo entrar a la escuela de arte alemán, gracias a que no pudo entrar ahí, pero después fue
todo te lo sale que un fue. Hitler y Terrible. también te sale un San Martín. Claro, terrible, ¿no? Del arte. Qué loco esto de que todos eran artistas. Claro, es terrible. Esto es muy Pero raro. bueno, esas cosas esos chusmeríos que uno nunca se sabe, ¿no? Exacto. Bueno, en relación a lo que vos decías de la mamá, hay muchas versiones, muchos interrogantes, sobre todo, bueno, incluso hoy, sobre el origen de San Martín. Esto viene desde hace mucho tiempo, pero digamos, salió como más a la luz o se hizo más masivo cuando trasciende un antiguo manuscrito que guardaba el genealogista, una palabra compleja, Diego Herrera Vegas, en el cual Joaquina de Alvear afirma que San Martín era hijo natural de Diego de Alvear y una joven indígena. Horacio Chumbita y Herrera Vegas, que lo acabo de nombrar, acudieron a la Comisión de Cultura del Senado de la Nación con los testimonios del caso, o sea, con los manuscritos, planteando la posibilidad de un estudio de ADN. Estamos hablando de hacerle el ADN a San Martín, para aclarar la verdad histórica. Ahora, ¿qué pasa? El Instituto Sanmartiniano y la Academia Nacional de Historia se opusieron a revisar el asunto. Chan. Yo cuando leí esto me quedé, por lo menos, decir, ¿por qué? ¿Por qué? Al año siguiente se publicó El secreto de Yapeyú, fundado en esta tesis. Y a pedido de Chumbita y por sugerencia de especialistas en la materia, Jorge de Alvear, descendiente de Diego de Alvear, depositó una muestra de sangre en el Banco Nacional de Datos Genéticos para comparar su ADN con el de San Martín. O sea que se prestó el descendiente de Alvear. En los años siguientes se continuó la búsqueda y el tema de la presunta madre de San Martín, pero estamos como en un momento medio complicado, porque sucede lo siguiente. En agosto del 2012, o sea, hace muy poquito, se presentó en la Cámara de Diputados el proyecto de ley que se llama Identidad de San Martín. Está basado en estas investigaciones para que se realicen los estudios genéticos correspondientes que permitan establecer la filiación auténtica de nuestro libertador. Es terrible. Digo, hay gente que hoy en día está trabajando en esto. Sí, porque la cuestión es que sería hijo de Alvear, que es un apellido conocido, no sé si tendrá que, de Alvear, pero Alvear lo entrega a el San Martín padre, digamos, para que lo críe, porque era un hijo, lo que se dice, ilegítimo. Exacto, que en esas épocas había muchos entre los hacendados, digamos. Sí, el patrón y la criada. Claro, había muchos casos. Sí, digamos, es un tema que está todavía en la investigación, hasta el día de hoy no se resolvió. Es un poco raro, por lo menos a mí me hizo ruido el tema de que el Instituto Sanmartiniano se haya negado. Es medio extraño, pero bueno, son cosas que me parece que está bueno y que está bueno saberlas, que está bueno investigarlas y que se repiense todo el tiempo. Digo, esto de cada vez que hay un aniversario, que en el colegio, la historia, o que nosotros ya grandes, volver a chusmear, a ver qué era, a ver si hay algo que no me acuerdo, sobre todo para que nos sirva para algo, digo, que no quede solamente en el cuadro. Yo me quedo pensando eso a veces. Tenemos el cuadro de San Martín, Libertador, aplausos, cantamos el himno y somos todos felices. Ponerlo, digo, a quiénes liberó, contra quiénes peleó, sí, eso me parece que es muy importante. En esto vuelvo a una vez el Diego Armando Maradona en una entrevista. Usted sabe, yo soy muy admirador de Maradona, pero se fue un poco a la banquina, como es costumbre del Diego, en el hecho de decir que San Martín cruzó los Andes, que no le vengan con que San Martín cruzó los Andes en burro, medio enfermo y sin aditivos. Y él decía que el Che Guevara era el gran héroe argentino, digamos. Claramente no voy a ir contra el Che Guevara, pero en esa contraposición, hoy en día, no se sabe bien quién fue San Martín, me parece, para lo cotidiano. Todos tenemos ¿cómo se llama? La idea quizás de acercarnos al Che por la remera, más que por... Tampoco se sabe mucho del Che, pero tenemos la remera, el pin, esto, lo otro, y poco se sabe de San Martín. Claro, hay menos merchandising lo estoy pensando por ese lado, digamos, ¿no? Que realmente no se sabe por qué a alguien se le dice Libertador de América, ¿no? Ni siquiera de Argentina, de América. Y lo pienso en una relación, digamos, que es lo que estábamos hablando antes, de cómo se llega a ser un libertador de América, en qué contexto,
y qué era el movimiento continental, qué pasaba ahí, ¿no? La relación con Bolívar, la relación con Chile, que es donde San Martín tiene, según Piña, un historiador bastante conocido, la primera estatua, el primer monumento parecería estar en Chile. Lo tiene en Chile, no lo tiene, o sea, digo, me parece que es un poco importante y que más allá de que lo reconocemos como los manuales del colegio. Y me parece que hay que recuperar un poco y ir entendiendo las ideas, cómo se relacionaba con el resto del continente, no solo me como parece súper piola lo que estás diciendo. Un loco que era libertador porque cruzó los Andes. Sobre todo, me parece que pensarlo en una relación continental, entendiendo la efeméride que tenemos en el día de hoy, en esto de los libertadores de América. Hoy hace 13 años que asumía por primera vez Hugo Chávez. Y Hugo Chávez era alguien que todo el tiempo estaba rememorando a Bolívar, ¿no? Rememorando a Bolívar en los procesos de liberación de América Latina. ¿Por qué será, no? Y ese proceso de América Latina, Bolívar y San Martín eran aliados, claro. Y bueno, hay que entender eso un poco. ¿Nos vamos a escuchar un tema? Sí. Porque yo necesito recargar mi botellita de agua porque me estoy muriendo. Prepararse. Y prepararme. Prepárate para lo que viene. No te muevas de fuera de servicio, que ya volvemos. Son las 10:35 p.m. y nosotros seguimos en Fuera de Servicio. Sí, ahí escuchamos la marcha San Lorenzo por Billy Bond, a pesar de rock and roll, porque estamos hablando de esta cuestión de San Martín, los libertadores de América, ¿no? San Martín como el libertador de América, el más grande, uno de los más importantes, un poco de la identidad, pero vamos a pasar a pensar esto, ¿no? A San Martín en un contexto, en una relación con lo que pasaba en el continente, con el resto de los llamados libertadores de América, especialmente con Bolívar y con la ideología que tenía San Martín en ese proceso continental. Para eso tenemos a nuestra columnista estrella, Mariana Peñaranda. Buenas noches, Mariana. Buenas noches, chicos, ¿cómo andan? ¿Cómo estás? Todo bien. Bueno, a ver, primero, contanos, en relación de San Martín y esta de ser el libertador, uno de los libertadores de América, ¿de qué hablamos cuando hablamos de el Plan Continental? Bueno, el Plan Continental fue un plan continental que organizó San Martín en primer lugar, pero que contó con el apoyo de un montón de otros hombres y mujeres del continente americano, que justamente tenían como propósito llevar la independencia a todo el continente americano, ¿no? La idea de tanto de San Martín como de Bolívar, de Miranda, era empezar a luchar cara a cara con los españoles de forma distinta de como se venía haciendo, ¿no? Él empieza a pensar esta estrategia militar de ataque en muchos frentes cuando se da cuenta que el fracaso del ejército del norte que tenía el virreinato del Río de la Plata se debía a que no podían avanzar mucho más lejos de donde tenían sus lugares de abastecimiento, ¿no? Y a los españoles les pasaba lo mismo. Claro. Cuando a él lo designan como general del Ejército del Norte y intenta de vuelta avanzar y se da cuenta que no puede, empieza a planear ir por el otro lado, atacar primero que nada a Chile, que era donde estaban avanzando cada vez más los españoles, y liberar Chile cruzando primero que nada los Andes, y una vez desde Chile, con Chile ya liberado y con la independencia declarada, llegar hasta Perú, hasta digamos el centro del poder español en Sudamérica, y desde ahí atacar a los españoles para finalmente sacarlos. Todo este plan en sí viene del apoyo y del pensarlo, no solo él, sino un grupo de americanos que se dieron en llamar la Logia Lautaro, que por ahí les suena eso, porque en un momento fue bastante conocida la historia de San Martín, masón, estaba en una logia. Ahí, perdóname, pero respecto a lo otro, de lo que veníamos hablando antes, del Plan Continental en sí mismo, San Martín era como un estratega en función de la liberación del continente, digamos, ahí en esto que vos... Sí, piensan que él, tanto como otros
americanos, como por ejemplo Bolívar, habían sido educados en España, en las escuelas militares españolas, entonces tenían mucho de la estrategia española y sabían las debilidades que tenían los españoles, y en base a eso es que él puede hacer un plan, una estrategia que funciona. Piensen, por ejemplo, que el anterior general del Ejército del Norte había sido Belgrano, que con todo lo que intentó hacer, igual era un abogado, entonces tenía una cierta desventaja. San Martín tenía una mente más militar, por haber estudiado desde muy chiquito en las escuelas militares de España, y entonces contaba con esa ventaja de poder pensar en otros términos la lucha directa con los españoles, ¿no? Y Chile era el reino más importante, digamos. O Perú. En realidad Perú era el más importante, donde los españoles tenían, digamos, el centro desde donde se desplazaban, y donde podían atacar a los patriotas. Chile era el lugar donde más estaban avanzando, pero lo que San Martín veía es que mientras más avanzaran en Chile, más se acercaban al virreinato del Río de la Plata y más chances tenían de perder todo lo que habían logrado desde 1810. Claro. Y ahí aparece todo lo que estabas contando de qué era la logia Lautaro, que la logia Lautaro o la logia me parece que está visto como un mal lugar para el lugar, para el pensamiento común, digamos. Algo oscuro, ¿no? Se juntaban era masón, ¿no? Es como el lado oscuro de San Martín. Claro. Bueno, mira, si San Martín era masón o no, yo no tengo fehacientemente una prueba, porque justamente los masones son una sociedad secreta y no divulgan mucho el listado de sus miembros. Es posible que sí, que haya sido masón, pero eso, digamos, no haría la cuestión. No haría la cuestión, porque muchos hombres importantes en esa época eran masones, y más bien la logia Lautaro refiere a lo que hoy sería muy similar a una agrupación política, ¿no? La logia Lautaro la funda Francisco de Miranda, que fue uno de los patriotas venezolanos, en Europa, estando él en Europa, en Londres, en 1797. Y la base, digamos, la razón por la que se reúne esa logia es lograr la revolución de independencia en toda América. O sea, directamente se juntan con este fin. Y la idea de ellos era llevar los principios republicanos y liberales, no liberal en el sentido económico, sino más bien liberal de ideas, digamos, a América. ¿No? La logia Lautaro llega a Buenos Aires junto con San Martín en 1812, y muchos de los patriotas del virreinato se suman, ¿no? O sea, por ejemplo, Bernardo de Monteagudo, Juan Martín de Porredón, Julián Álvarez, un montón de nombres. ¿Mariano Moreno estaba o no? Mariano Moreno, me parece que no, pero su hermano sí. Pasa que justo cuando llega San Martín, Moreno hacía poquito que había muerto o estaba por morir, y en cuando empiezan ellos a desplegarse como logia, es cuando empiezan a sumar un montón de gente, ¿no? Por ejemplo, Tomás Guido, Vicente López y Planes, French, Beruti, o sea, un montón de los patriotas de 1810 se suman a la logia Lautaro y empiezan a trabajar políticamente para llevar adelante la independencia en América, ¿no? Ellos son los que van interviniendo tanto en Argentina, en lo que luego sería Argentina, como también en Chile. Se forma como una especie de logia chilena que tenía, por ejemplo, a O'Higgins, que era uno de los compañeros de San Martín. En Venezuela también existe un grupo similar. O sea, la idea de ellos era más bien apuntalar el trabajo que se estaba haciendo digamos, de liberación a nivel político, ¿no? Y en esto había un plan, digamos, si va por la logia Lautaro. Nosotros decíamos que un poco la efeméride del día es que hoy hace 13 años que asumía por primera vez Hugo Chávez en Venezuela, que todo el tiempo está, de hecho, se llama socialismo bolivariano, ¿no? Su plan político, por decirlo de alguna forma, y que está todo el tiempo rememorando a Bolívar, estaba todo el tiempo. Y hay una relación entre San Martín y Bolívar, que es muy interesante. De hecho, hay una conferencia en Guayaquil, digamos. ¿Cómo era esa relación, por decirlo? Y bueno, mira, ellos, primero que nada, de la logia original que se fonda en España, son compañeros, y cada uno desde su, digamos, el lugar de origen, empiezan a trabajar más o menos la misma sintonía para
lograr la independencia de sus países. Bolívar viene desde el norte y San Martín va desde el sur. Incluso en un momento determinado Bolívar le pide ayuda a San Martín antes de la conferencia de Guayaquil, y San Martín le manda un par de batallones para que lo ayuden, porque Bolívar en un momento estuvo fue derrotado bastante duramente por las fuerzas españolas, y San Martín venía como un poquito más suelto. No te diría que como que estaba ganando todo, pero claro, como que tenían un poco más de ventaja. Entonces San Martín le manda soldados. Cuando ellos se juntan en Guayaquil, es famosísima esta conferencia que dura 2 días, en la que San Martín le entrega el mando del ejército, ¿no? Que en ese momento era un ejército de tanto de Chile como del virreinato, ¿no? Del Río de la Plata. Le otorga el mando del ejército. No se sabe muy bien por qué. Hay un par de razones que para mí serían coherentes. Primero que nada, San Martín era un hombre que estaba muy enfermo. Tenía un montón de enfermedades distintas. Ya el cruce de los Andes para él fue muy difícil. La mitad lo tuvo que hacer en camilla porque tenía una enfermedad que se llama gota, muy parecida al reuma. También estaba muy preocupado por la situación en el Río de la Plata, porque ya empezaban a suceder las primeras luchas entre federales y unitarios, y si bien uno de los valores de la logia Lautaro era el unitarismo, él estaba totalmente en contra de mantener una guerra civil, ¿no? De hecho, por eso se pelea con Rivadavia, por eso es que termina yéndose a Europa un par de años después con su hija, porque se niega terminantemente a participar de esa lucha, ¿no? Él decía que él no estaba dispuesto a derramar sangre de hermanos. Y otra de las razones que entiendo yo que por la cual San Martín le da el mando del ejército es porque Bolívar tenía soldados mucho mejor preparados, y él ya estaba muy cansado. Entonces, como para terminar de cerrar, digamos, no todo lo que fue el plan continental, es que unifican esos dos ejércitos para hacer un ejército mucho más fuerte. De hecho, después de que se termina de cumplir el plan, en Sudamérica solo quedaron 2 colonias españolas, que serían Cuba, que recién se liberó casi a principios del siglo XX, y Puerto Rico. Todo lo demás era territorio libre. Y digamos el plan efectivamente funcionó, y efectivamente la visión de San Martín y de la logia Lautaro se llevó a cabo, ¿no? Sí, digamos que fueron los primeros que se dieron cuenta de este discurso que está tan de moda de que Latinoamérica se tiene que unir para liberarse. Tal cual, sí, o sea, uno de los valores fundamentales de San Martín y también de la gran mayoría de estos patriotas americanos es la unidad entre los pueblos. O sea, San Martín con O'Higgins, con Bolívar, con Miranda, o sea, todos ellos mantenían ese mismo ideal de unidad entre los pueblos, porque justamente se veían como con muchas más cosas en común y con un pasado mucho más en común que con los españoles, ¿no? ¿Crees que nosotros empezamos el programa hablando de, bueno, cómo se lo conoce en el colegio, qué se aprende en el colegio, digamos, de esto de que San Martín, desde por lo menos desde mi punto de vista, es como visto desde una individualidad y que cruzó los Andes, digamos, el hecho heroico de San Martín es que cruzó los Andes. ¿Qué crees que hay que recuperar, además de esto del plan continental, o cómo crees que se le enseña de mala forma a San Martín? Y mira, esa imagen de San Martín se construye a principios de los años 30, en 1930 en Argentina, con la publicación de la biografía del Santo de la Espada, que por ahí les suena, que es una visión medio sesgada de San Martín, en la que se hace mucho hincapié en, digamos, en los logros militares. Y San Martín, más allá de ser un militar brillante, para mí es un tipo que tenía las ideas muy avanzadas para su época, ¿no? Por ejemplo, cuando se estaba discutiendo todavía el Congreso de Tucumán, que termina declarando la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata, San Martín propone como opción de gobierno que haya una monarquía americana y que su cabeza sea un inca, ¿no? Es un tipo que, o sea, digamos, para los estándares de la época, tiene un pensamiento muy progresista, tiene un pensamiento de mucha unidad, y trata, o sea, por lo que yo puedo ver de lo que he leído, de
de cosas que he escuchado, es un tipo que ve a todos por igual, o sea, una verdadera idea de igualdad entre los hombres, ¿no? Que o sea, para la época era un avanzado. Es rarísimo, es algo muy, muy raro. Justamente creo que por eso es que él se niega a participar de la guerra civil que se desarrolla en Argentina, y por eso es que se va a Europa. De hecho, era como bastante maltratado, digamos, por parte de Buenos Aires, porque después de que hace todo el plan continental y demás, él pide volver a Buenos Aires, ¿no? Si no me equivoco, porque estaba la mujer enferma y se lo niegan. Sí, Bernardino Rivadavia le dice como, bueno, no sé, porque hay mucha gente que está muy enojada con vos acá, porque no te quisiste meter en estas luchas, así que mejor quédate todavía en Mendoza. Y que puede ser que haya estado verdaderamente en peligro, pero dudo sinceramente que Rivadavia quisiera protegerlo, o la integridad de San Martín. En realidad lo quería lejos. Lo quería lejos porque San Martín, más allá de todo, digamos, era una figura muy fuerte dentro de la visión del pueblo y que suscitaba muchísimas emociones, ¿no? O sea, es un tipo que podía movilizar a las masas, que podía como que rememorar esta idea de una unidad latinoamericana, una unidad entre los pueblos y luchando contra el agresor externo, ¿no? Que era en ese momento España. Entonces podía ser como un elemento peligroso si Rivadavia no lo tenía controlado, ¿no? Claro. Y justamente después del 20, con todo el problema que se empieza a suscitar, la logia Lautaro se desmembra completamente, ¿no? Y sus miembros, algunos murieron en medio de la lucha independentista, otros se suman al bando unitario, no sé, algunos se sumó al federal, pero la logia como espacio político desaparece. Bueno, Mariana, podemos estar hablando toda la noche, pero la verdad que una clase magistral. No podemos. Te agradecemos muchísimo la ayuda, la predisposición, nuestra columnista estrella de historia. Te vamos a seguir llamando. Sí. Ningún problema. Bueno, un abrazo grande, muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias, chicos, buenas noches. Ahí pasaba Mariana Peñaranda, que es claramente quien nos desasna en nuestra propia historia. Sí, que la tiene clarísima. Re piola las cosas que dijo, sobre todo esto de la unidad latinoamericana y de esto de tenerlo controlado a que trae ideas nuevas, ¿no? Y que puede despertar algunas cabezas. Sí, vamos a escuchar un tema, ¿te parece? Dale. Y volvemos ya para el final, para ir pensando un poco más de San Martín y con qué nos quedamos. Ahí escuchamos un divino tema que para mí es impronunciable en portugués, pero Lucila, que está aquí sentada a mi izquierda, lo puede decir. El tema se llama Oração, la banda se llama... decilo ahora. A banda mais bonita da cidade. Ay, todo mundo, yo soy Choco más bonito, Choco bonito. Para mí lo único que se dice es Choco. Los que no sabemos portugués somos como idiotas hablando, ¿no? Para mí se baila, ¿viste? Desconozco, pero parece pero parece que supiera, sí, totalmente. Bueno, veníamos hablando de San Martín, ya nos estamos casi yendo de la importancia continental, de ponerlo en contexto y de pensar los procesos de liberación de nuestra América como un conjunto, digamos. Creo que no se puede pensar a San Martín como un liberador solito, libertador abstraído, claro, solitario ahí, como alguien que surgió porque era un grosso y él tenía ideas que nadie tenía y nada más, sino que había, como decía Mariana, una logia que hoy sería como una especie de partido político, de movimiento político que pensaba cómo llevar adelante procesos de liberalización del continente. Liberación, básicamente. Liberación. Nos cuesta mucho el tema de liberación, libertación, liberalización. Liberándonos. Bueno, acá está Lu. Yo estoy acá presente y hoy les voy a leer, para el todo tiene que ver con todo, básicamente, una postales literarias para el futuro americano de Eduardo Galeano, que me pareció justo para el día de la fecha. Y dice algo así como: cuenta la historia oficial que Vasco Núñez de Balboa fue el primer hombre que vio desde una cumbre de Panamá los dos océanos. ¿Los que allí vivían eran ciegos? ¿Quiénes pusieron sus primeros nombres al maíz y a la papa y al tomate y al chocolate y a las montañas y a los ríos de América? ¿Hernán Cortés, Francisco Pizarro? ¿Los que allí vivían eran mudos? Lo escucharon los peregrinos de Mayflower. Dios decía que América era la tierra prometida. ¿Los que allí vivían eran sordos?
Después, los nietos de aquellos peregrinos del norte se apoderaron del hombre y de todo lo demás. Ahora, americanos son ellos, los que vivimos en las otras Américas. ¿Qué somos? Está muy bueno. Muy bueno. Sí, sobre todo vuelvo a la entrevista con Mariana de que lo que pensábamos era esto de que San Martín y Bolívar y todos los próceres de ese entonces, lo de la Logia Lautaro, quizás fueron los primeros que pensaron que ese continente ya tenía una historia en común y que la forma de liberarse pasaba por la unidad de esa historia y de esas gentes que vivían desde antaño en ese continente. Me parece que está bueno, ¿no? Hoy que está tan de moda, tan de modé, como se dice, pensar... Bueno, aparte para ver cómo se hace, ¿ves? Uno dice, sí, la unidad latinoamericana. Claro, porque digo, también... esto de armar un plan, de que no es tampoco cosas como espontáneas, era toda gente con mucha formación, que habían sido compañeros, que se armó un plan y que funcionó. También esto, claro, como vos decís, que está muy de moda y que quizás pierde sentido cuando está tan de moda, y nos parece que está bien hablar de Venezuela un poco y después llamar a Chevron para que expropie, ¿cómo se llama? Para que explote los pozos petroleros. Claro, los pozos petroleros, ¿no? Digo, por dónde pasa la verdadera unión latinoamericana, entendiendo por ahí muchos más como recomendable acercarse al pensamiento de Chávez, leer un poco, porque lo tenía muy en claro, gran lector de Bolívar, cómo era ese proceso. No en vano proponía una unión mucho más verdadera desde el Banco de América, desde el ALBA y todos esos grandes de procesos. hecho es como que en un punto del dicho al hecho hay un gran trecho, y es lo que por ahí San Martín pensaba y llevaba a cabo, pretendía llevar a cabo junto con un montón de gente que aún hoy, después de siglos, muchos se llenan, digamos, como la boca hablando de la Revolución bla, y después llamas a Chevron. Por otro lado, es interesante ver la importancia o ver el rol que le daban a la comunicación Bolívar y San Martín, digamos. Bolívar eran también pensadores en el estricto como pensamiento mucho más militar, pero esto que para San Martín el cruce de los Andes era un secreto, y él incluso la comunicación era tirar, digamos, otras cosas, ¿no? Bueno, voy a ir por otro lado, ¿no? Claro, él difundía que iba a ir por otro lado en el uso de una comunicación militar determinada y iba por el medio, por un lado. Y por otro lado, entender que la comunicación era el lugar de la salida fuera de las ideas, ¿no? Mucho más por el lado de Bolívar, que tiene grandes pensamientos sobre eso. Me parece que son precursores que hay que recuperar y pensar de... Hay que ponerse a leer más, ¿eh? Sí, me parece que hay que recuperar el pensamiento. Estamos muy acostumbrados en las universidades o mismo en el colegio y demás a estudiar a estos como próceres de portarretrato y después estudiar el pensamiento de otros. Claro. ¿No? Cuando en realidad deberíamos recuperar todo un pensamiento que está, no es que... Viste que muchas veces lo que uno piensa es, bueno, acá no tenemos pensadores, no tenemos gente que... Y no es así, digamos. Cuando uno lee cosas de Bolívar son súper interesantes, el rol de los militares, del ejército, ¿no? Como un ejército libertador. Realmente son buenísimos los pensamientos. Sí, aparte es obligatorio conocer la historia propia. Es obligatorio, pero parece que no. Parece que es mucho más importante leer a, no sé, a Althusser, ¿no? O a muchos otros, digo, no sé, a Max Weber 30.000 veces en cualquier universidad de ciencias sociales, y leer poco el pensamiento sobre los procesos de liberación y demás de Latinoamérica, que los hay, de hecho. Bueno, gente, nos tenemos que ir. Y nos tenemos que ir. Yo la llamaría de vuelta a Mariano, pero no nos da el tiempo. No. Yo ya tengo mi espada ahí para salir a hacer la revolución, chicos. Ay, yo tengo la espada. Para los que... algo que decimos sobre el final, este fin de semana se va a estar llevando a cabo un gran evento, que es el 5º Foro Nacional de Educación para el Cambio Social. Exacto. Esto va a ser en la Universidad de La Plata. Sí. Va a ser todo el viernes, desde la mañana hasta la tarde. Sí. Todo el sábado y parte del domingo, 23, 24 y 25 de agosto, en la Universidad Nacional de La Plata. No podemos dar, ni siquiera la hora alcanza para decir todos los talleres que va a haber. Muchísimos talleres, muchísimos paneles. Educación, de comunicación, periodismo y identidades de género, educación popular. Sí, de arte. La verdad hay un montón de
de cosas muy piolas. Yo les recomiendo a todos aquellos que tengan un ratito, es La Plata, es acá nomás, nos tomamos un bondi y estamos. Pásense, dense una vuelta, porque la verdad es que habiendo ido a otros de los foros de educación, la verdad es que están buenísimos y uno se queda pensando un montón de cosas y sobre todo viene gente de todo el país, conoce gente re piola que piensa las mismas cosas que uno. Y eso está buenísimo. Uno no se siente tan solo después del foro, ¿no? Exacto. Le mando un saludo antes de irme a Elber. Le mandamos un gran saludo, un oyente fiel. Me lo crucé en una fiesta el sábado, mirá. No vamos a contar el estado. Nada. Dice que él recomienda el foro y que si lo quieren conocer, pregunten por Elber. Bueno. Y el apellido no lo podemos decir. No lo podemos decir. Buenas noches, gente. Adiós. Hola, soy Blancanieves. Vivir con 7 enanos es un re laburo. Yo me declaro fuera de servicio. 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 Fuera de servicio.